En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor, lo hacemos encomendándonos a la Santísima Virgen. De nuestro cancionero, hacemos el canto número 3. Virginal Madre de Dios, oh María, esperanza y Madre nuestra, oh María. Alegraos ángeles, exultad arcángeles, consoladnos Madre, salve, salve, Reina del cielo. Ven Espíritu Creador, nuestras almas visita y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción, fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, que el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Danos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos entonces la lección número 18 y la iniciamos con esta lección, que la vamos a tomar del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Volvemos a tomar una parábola, ya hemos tomado alguna otra, para poder hacer con esta palabra después cada uno la lección. Lucas 13, del 6 al 9. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos esta breve parábola con la que queremos hacer nuestra lección y en la que poder también hacer nuestra lección. Esta lección que la llamamos así: Señor, déjala todavía este año. Estamos en la etapa del conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Estamos preparando nuestra buena confesión. Estamos trabajando para poder conocer en nosotros cuanto el Señor ha venido haciendo en nuestra vida y está haciendo. Todo aquello que el Señor nos ha dado como talento y como capacidad. Y también conocer aquello que en nosotros es necesario ordenar, enmendar, corregir. Pero hoy, también la lección de hoy quiere ser una oportunidad en este camino del conocimiento de nosotros mismos, de poder conocernos en ese plan en el que Dios nos tiene pensados, reconociendo cómo el Señor nos ha dado como largas, ha tenido paciencia con nosotros y nos ha permitido entrar en este camino de la consagración, en este camino de la renovación de la consagración.
conocer nuestra historia, lo que somos, y llegar a esta gracia especial que es no renegar de las desgracias de mi vida, de que yo soy también a partir de mis fracasos, yo soy a partir de mis heridas, yo soy a partir también, decirlo así, de mis pecados. Lo dijimos en algún momento cuando hablábamos de los trazos dorados de la gracia y las sombras de nuestros pecados, de nuestra vida oscura, pero que hacían que lo de Dios resplandeciera más. Pero hoy queremos nosotros creer en el Señor que está haciendo su obra conmigo. Yo desearía que con esta lección podamos alcanzar esta certeza. Dios lo está haciendo conmigo. La conversión es posible. Ser lo que Dios quiere que yo sea es posible. La santidad no consiste en lo extraordinario de mi vida, sino en la plenitud de lo ordinario de mi existencia. Y que en mi santidad ha de poder resplandecer también lo que hoy yo reconozco como debilidad. Que su gracia y su poder triunfan en ella. Entonces, esta lección está en orden a conocerme en ese plan que Dios está desarrollando conmigo, para el cual me da otra oportunidad. Creer en mi conversión. Porque tal vez en este camino del conocimiento de mí mismo diga, yo ya esto no lo puedo cambiar más. Yo ya soy así. Lo intenté tantos años en mi vida. No. Esta parábola nos ayuda a mirar a Dios que nos da otra oportunidad más, pero no solo que nos deja otro año más, sino que está dispuesto a trabajar, a cavar y de alguna manera remover la tierra de mi alma para poder sacar los frutos que quiere. Cada uno ha de poderse encontrar con Dios en esta lección como aquel que le ha tenido paciencia, aquel que quiere sacar fruto de mi vida también con mis fragilidades. Le quiero creer a Dios que me dice que yo puedo ser santo. Primer punto de esta parábola: si no se convierten. Esto está en el versículo anterior al texto que acabamos de leer. Fíjense en su Biblia, en el versículo 5. Y a la vez está en el versículo 3 del capítulo 13 de Lucas. Si ustedes no se convierten, ¿qué dice Jesús? Sufrirán cosas terribles, las dice Jesús allí, refiriéndose a un pueblo que había padecido por sus pecados. Es la advertencia del Señor frente a las consecuencias del mal. El mal tiene graves consecuencias, ya lo hemos hablado mucho cuando hablábamos del espíritu del mundo. Pero la vida en pecado, la vida que nos precipita en la oscuridad, tiene terribles consecuencias, y el Señor de eso nunca nos engañó. De eso nunca Él como nos ocultó. De eso Él ha hablado claro. Dios es paciente, pero no está dispuesto a renunciar a terminar su obra. Dios la va a terminar. Un día Dios dirá, como lo dijo en la cruz, consumatum est. Todo está cumplido. Lo dice Cristo de sí y lo dirá al final de su cuerpo místico. Él vendrá a restaurar todas las cosas. Lo dice San Pablo claramente. Las cosas serán puestas todas debajo de Cristo y Cristo bajo el Padre. No porque Él sea inferior, sino porque es Cristo el que nos ordena hacia el Padre. Dios no dejará sin hacer justicia. Su aparente demora tiene un sentido, y lo devela Pedro, un sentido y un propósito. Es esperar que los hombres todos escuchen la llamada que Él está haciendo. Lo dice Pedro expresamente en su carta, segunda, capítulo 3, versículos 8 y 9. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué Dios demora? Porque Dios los está esperando. ¿Qué es la demora para Dios si en Dios no hay tiempo? Que son para Dios millones de años y Él vive en un instante eterno. Es para nosotros la demora.
pero es a nuestro favor. Entonces, lo primero del texto es entender que Jesús dice esta parábola con esta advertencia: si no se convierten. Pero aquí viene el sentido de la parábola. La conversión no es una acción solo de la tierra y de la higuera. Hay alguien que trabaja en esa tierra y que ama esa higuera. La conversión es la obra de Dios en mí. Por eso yo les puse aquí que Dios no dejará sin querer consumar su obra. El segundo punto: tenía una higuera plantada en su viña. Parece que se había equivocado de huerto, ¿no? ¿Cómo es eso de plantar una higuera en una viña? Esto se entiende en el contexto de Jesús. Las higueras crecían a la vera del camino, crecían en descampados. Pero cuando una higuera quería ser particularmente cuidada, se plantaban donde la tierra era mejor. Y las tierras mejores eran las de los viñedos, las viñas. Pero en las viñas, además de higuera, había otros árboles que el dueño cultivaba dentro de esa parcela, que era la mejor tierra. Y eso nos permite ver que esta higuera es particular. Es particularmente elegida por el dueño, el que la ama, la planta ahí, la cuida, la cultiva. No es de esas higueras que crecen solas, no. Hay un propósito para esa higuera. El que la ama, la plantó allí. Es una higuera escogida, plantada en una tierra fértil. ¿Quién es el propietario ese que fue a buscar los frutos? El que había plantado esta higuera allí es Dios. La viña es su pueblo. Yo allí les pongo solo 3 textos. Un salmo, Salmo 79, Isaías y Oseas. Este dueño ya venía por 3er año consecutivo, había puesto a alguien que cuidara esta viña y esta higuera, y no había recogido frutos. Los cuidados le permiten exigir esos frutos. Era la lógica del cuidado que le había dado a aquella higuera. La lógica era que diera frutos. Estaba en buena tierra, estaba cuidada. Y es lo que espera Dios de su pueblo, porque Jesús lo hace en referencia a su pueblo, ¿no es cierto? Este pueblo que no se convertía y no daba frutos. En esta parábola Jesús lo advierte claramente. Fue y no halló fruto. ¿Sí? Ahí están los versículos, ¿no? Donde aparece. Entonces yo les pongo 2 citas. Isaías 5 del 1 al 7 y Mateo 23, 37. Particularmente Isaías 5 del 1 al 7 es el canto del amigo a su amigo que tiene una viña, ¿no? Amada. Para los judíos, que Jesús hablara de una viña y en ella de una higuera tenía de alguna manera una resonancia importante. ¿Por qué? Porque Dios tenía una viña que la plantó, la trajo de Egipto y la plantó allí, el pueblo de Israel. Pero ¿qué dice? No solo que no dio fruto, sino que además dio frutos amargos. Jactarse de frutos y de frutos amargos es aún mucho más duro. Su vida, su vitalidad la malgastó. Ahí viene la pregunta: ¿qué encuentra en nuestra vida hoy? Porque esta lección está en medio de este conocerme a mí mismo, que ya viene la última lección el próximo jueves. En este momento de mi vida, ¿qué frutos encuentra Dios? Porque no basta con que yo sepa. Yo necesito dar frutos. Los padres de la iglesia lo dicen así cuando hablan de la lección divina. Yo a la palabra la concibo por la fe, pero la doy a luz por la caridad. Mis obras autentican mi fe. Yo me hago padre de Cristo, madre de Cristo, dicen ellos, cuando lo engendro, concibiéndolo por la fe y dándolo a luz por las obras. Dios pedirá cuenta no de vino a buscar y salvar lo que estaba perdido.
le vuelva a remover la tierra. Y ahí le pongo 2 citas de Ezequiel y una la marqué con negrilla. Quiero que especialmente la lean. Él vino a buscar lo que estaba perdido, a rellenar huesos muertos, a infundirnos un corazón nuevo. Ese capítulo 36, del 23 al 32 de Ezequiel, puede ayudarnos a comprender cuánto está dispuesto a hacer Dios por mí cuando Él dice: mira mi pueblo, yo no obro por ti. Lo hago primero por honor a mi nombre. Porque Dios había puesto en juego su honor. Si lo podemos hablar en categorías humanas. Cuando Él eligió a este pueblo, pequeño entre todos los pueblos, que fue tan reacio a Dios en el desierto, cuando Dios lo puso a prueba. Pero esto yo lo quiero hacer ahora como lección en mi vida. Y Dios me lo dice. Yo quiero darte un corazón nuevo, yo lo puedo hacer y lo quiero hacer en honor a mi nombre. Los padres de la iglesia van a decir que la gloria de Dios es el hombre viviente. ¿Por qué lo hace Dios? Porque su gloria está en juego en mi santificación. Él tiene una higuera plantada en su viña. Yo soy esa higuera selecta, plantada en su viña, en su parcela. Él me plantó en este pueblo. Él vino a hacer renacer de lo alto, como le dice a Nicodemo. Él vino a dar vida en abundancia, como lo dice cuando habla del buen pastor. Él vino a manifestar su gloria sobre el pecado y la muerte, se lo dice a Marta ante la tumba de Lázaro. O sea, Cristo ha venido a hacer de esta higuera una higuera fecunda, rica en frutos. Dame un año más. Podríamos oírle a Jesús decir: dame a este consagrado un año más. Después le damos el chirlo. Vamos a trabajar primero. A ver si da los frutos que tiene que dar. Vamos a ver que si se corrige. Vamos otro añito más. Vamos a prepararlo para la consagración o para que se renueve a la consagración. Tercero, córtala. Es lo primero que le dice el propietario que le ve no dar fruto. ¿Recuerdan ustedes que cuando Adán y Eva cometieron el pecado, qué sucedió? Ellos se vistieron ¿con qué? Con hojas de higuera, ¿no? Ahí tienen la cita. Después Dios los va a vestir ¿con qué? Con pieles de animales. ¿Sí? Pero su desnudez la escondieron detrás de una higuera. Y ese pecado atrajo muchas amarguras y dolor. Su vida se volvió muy penosa, lo dice el libro del Génesis allí en los versículos 17 al 19 del capítulo 3. Muy penosa. Los frutos amargos para el hombre también son así. Esos frutos amargos que el hombre le da a Dios, los saborea amargos primero él. No es que el hombre que se pavonea delante de Dios, mofándose o jactándose de no creer en Dios o de no amar a Dios, saborea los frutos sin amargura. No. ¿Quién le quita al alma la amargura de la tristeza, del sinsentido de la vida, del suicidio, del intento del suicidio, del vivir solo para cosas vanas? ¿Cuántos fracasos carga el corazón del hombre que ha querido hacer su vida sin Dios? ¿Cuántas amarguras trae para el hombre esconderse detrás de hojas de higuera vacías de frutos? Y allí les pongo la cita de Jeremías, ¿no? Su pecado la hizo estéril. ¿Sí? A esta viña, que era el pueblo de Dios, ¿no? Pero como en el principio, Génesis 3:15, Dios no reniega de su obra. Recuerden lo que decíamos. Dios cree en la conversión del hombre que Él crea y ama, redime, quiere restaurar. Ezequiel 36 del 23 al 32.
Él mismo se propone restaurarla y hacerla nueva. Y allí le pongo 3 citas. 2 Corintios 12:9, Apocalipsis 21:5, yo hago nuevas todas las cosas. Salmo 112:7. Y hay una en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 21:19, cuando ya en el capítulo 21 Lucas recoge aquello de los signos del juicio, cuando vengan los signos y se manifieste el final, que ya queda poco tiempo. El que persevere hasta el final se salvará, dice Jesús. Persevera en el bien. Parece solo un consejo de paso. No, Jesús dice, el que persevere hasta el fin se salvará. Va a decir San Juan, el hacha está puesta. El juicio estará. Este es el tiempo en el que, conociéndote en el plan de Dios, creyéndole a Dios que quiere tu conversión, que quiere Él develarte quién eres, te empeñes en perseverar hasta el fin. Porque lo más difícil en la fortaleza, que es esa virtud que nos hace elegir lo más grande, lo más difícil no es elegir, sino perseverar en lo elegido. Acometer no es tan difícil como perseverar en lo acometido. Empezar una gran empresa no es difícil, sostenerla hasta el final es difícil. El que persevera hasta el final se salvará. Lo dice Jesús, por eso se los puse Lucas 21:19. Para que ustedes en este momento de su caminito espiritual de renovación de la consagración o de hacer la consagración bautismal, a vivirlo ahora en María, con María, para María y en María, lo hagan con esta convicción hasta el final. Vendrán tormentas, vendrán pruebas, pero es Dios y yo. Yo no quiero mi conversión, la quiere Dios. Yo quiero dejarme convertir por Dios. Si yo sigo siendo el barro que Él moldea con su mano, si yo sigo siendo su higuera cuidada, si yo sigo siendo su higuera amada, déjala todavía este año. Está dada la sentencia. O sea, si pasado este tiempo, se cortará y se echará al fuego si no da fruto. Déjamela este año. Este es el cuidado de Jesús, ¿no? Aparece así en el libro de Isaías, aparece también en Lucas, porque Jesús se aplica a este texto. Un año de gracia para el Señor, o un año de gracia del Señor, mejor dicho. Este es un año de gracia. ¿Cuánto más sabes que vas a vivir? Es el tiempo de la misericordia y de la salvación. Dios nos quiere reconciliados. No puedes conocerte al margen de la relación con Dios, de la relación con los demás, de la relación contigo mismo y con el universo, o sea, con el ámbito, en el ambiente en el que vives, ese mundo pequeño que es tu familia, tus relaciones, tus deberes de Estado, ¿sí? Dios te quiere reconciliado con Él. No digas que puedes vivir con Dios la santidad. Dios te quiere reconciliado con tus hermanos. Y aquí viene un tema muy importante. Primero te quiere reconciliado con Él. Quiere que te reconcilies con tu historia, que es su plan. Tus pecados no le estropearon el plan. No, tus pecados le permiten a Dios manifestar aún mucho más su poder. Pero Dios te quiere también reconciliado con los demás. Y aquí hay algo importante, muy importante al momento del examen de conciencia. Aun cuando yo se los puse entre paréntesis, dice en la lección, ¿no? Encontrar los rostros que herí al partir, al alejarme, reparar los daños que les causé. ¿Qué quiere decir esto? Reconciliarme con los demás no es decirle solo perdón, perdóname. No basta. Reconciliarme con el otro es también reparar el daño que le hice. Tengo que hacerme cargo.
Si mi pecado hizo que el otro pecara, yo tengo que repararlo. Tal vez a esa persona no la encuentre más en mi vida, pero en mi corazón yo tengo que reparar eso. Reconciliarme con el otro es querer que el otro también se encuentre con Dios. Dejando de Dios, cuando yo fui desconociéndome a mí mismo, porque comencé a dejar de ser lo que yo era, hijo de Dios, amado por Dios, y dejé de vivir como tal, si en algún momento me pasó eso. Aun cuando yo no haya abandonado plenamente a Dios, pero cuando en mis actos yo contradecía lo que yo era a los ojos de Dios, yo hería a personas, tengo que reparar eso. Si yo a alguien no di testimonio de Dios, he de dar testimonio. Si yo a alguien le hice pecar o pecó conmigo, yo he de reparar ese daño. He de querer que esa persona se convierta y vaya al cielo. Si una persona me hizo mucho daño en mi vida, yo no le voy a cobrar, yo voy a reparar el daño que a mí me hizo, pero de esta manera. No dejaré que me lo siga haciendo. Pondré a esa persona, yo también, en mi oración. Y ofreceré lo que pueda para su conversión. Porque es lo que ha hecho el Señor conmigo. Eso es ser una higuera fecunda. Para eso son los cuidados de Dios. Reconciliarme, que si está bien, ya está, te perdono y no te hablo más. Perdón y ya no te recuerdo más. Perdón y ya no me importa cuál es tu suerte. No. Y esto es muy importante en este momento, esta semana, en que tenemos que preparar ya nuestra buena confesión. Porque esto tal vez nunca lo miré en mi vida. Yo tal vez me confesé muchas veces de mi pecado, pero nunca dimensioné que yo hice que otros pecaran y los dejé en el pecado. Nunca les hablé de Dios, nunca los puse en la luz o nunca les acerqué a la luz. ¿Y qué culpa es mía ahí? Yo cometí el pecado con esa persona, sí, está bien, de eso he de acusarme. Pero en la caridad, ¿a quién yo debía reparar el daño que cometí? Al que se lo hice. Porque en justicia yo a ese hermano le debía otra cosa. Porque la justicia me reclama que yo repare lo que yo dañé. Que yo restituya lo que quité. A veces quité dignidad, quité su virtud o la gracia. Esta dimensión del déjala todavía este año. ¿Por qué Dios no te llevó todavía? Porque estás en el proceso de su conversión en tu vida. O sea, Él quiere que restaures. La soberbia no te va a dejar. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, de la primera etapa. El espíritu del mundo no quiere que vos veas esto. El espíritu del mundo dice, condenado, ojo por ojo, diente por diente. No. Señor, déjalo otro año. Lo pidió por mí. Nos dejó otro año. En Cristo, nuevo Adán, desnudo en la cruz, sin las hojas de la higuera como Adán, nos está reconciliando. Con Él, con nuestros hermanos. En Cristo aprendes a mirar al Padre, en Cristo aprendes a mirar a tu hermano. En Cristo te aprendes a ver quién eres, lo que dice Jesús de ti, no lo que dicen los demás. Ahí tiene lo de Corintios, 2 Corintios 5. El juicio vendrá, habrá sentencia. ¿Hay tiempo? Sí, 9:15. Esta hora. ¿Qué tiempo tienes? Hoy. No hay mejores circunstancias que la que te da la gracia. ¿Cuándo tienes la gracia? Hoy. Las circunstancias, hoy. Hoy es tiempo de reconciliarse. Ahí le pongo lo de Mateo 25, ¿no? Vendrá el juicio, vendrá la sentencia. ¿Cuál es tu tiempo? Hoy. Dios está prodigando ahora los cuidados en la iglesia madre. Este tiempo de gracia, este año de gracia del Señor, que a mi favor Cristo me regala. Lo administra la iglesia, que con su palabra, los sacramentos y la predicación me cuidan, me alimenta, me exhorta. Es lo que estamos haciendo en este camino de la renovación de la consagración o la consagración.
Y les pongo al final algo que, sinceramente le digo, lo encontré casi de casualidad. Pero sé que el Espíritu Santo lo puso allí. Nunca había prestado atención a estos textos, así como los uní hoy. Yo sé que hay mucho más. Y de hecho que tengo que pedirles perdón si a veces es medio pobre lo que yo les puedo dar. Pero esta idea final yo no la tenía ni siquiera registrada. Cuando de pronto, haciendo esto, vino así. Se ven los retoños. La higuera está retoñando. En cada tiempo hay retoños nuevos. Retoño es lo nuevo de una planta, ¿no? Que aunque frágiles y pequeños, están llenos de la vida nueva de la primavera. Nunca había leído desde aquí esto de Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos del 8 al 14. La visita del amado en primavera. Y ahí habla de la higuera. Habla de los frutos, de lo que reflorece y revive en la primavera por la visita del amado, que es Dios, ¿no? Este tiempo también tiene retoños, el que a nosotros nos toca. Los retoños en el corazón de ustedes, los santos pensamientos que Dios les ha puesto, los deseos de conversión y santidad, las obras que Él mismo ha inspirado durante este tiempo y que los ha ido afirmando en este camino. ¿Cuántos retoños de Cristo, de esta higuera en la que corre la gracia de Dios por el bautismo? ¿Cuántos retoños hay en este tiempo, en el mundo entero y que no conocemos? Así como retoñan las flores o las plantas en medio del monte que nadie ve, así retoña Cristo en sus higueras que somos nosotros. Cuántos pequeños y frágiles retoños, pero vivos, que dicen que la primavera está, que el amado está. Y ahí me venía el eco de eso. ¿Cómo le llama a Jesús? Aparece en los Hechos de los Apóstoles, pero eso aparece en el Antiguo Testamento, en Apocalipsis también. Aquí pongo Apocalipsis e Isaías. El retoño de David. ¿Quién es? Cristo. El que retoñó en Belén. ¿Quién pensó que aquel niño que retoñaba de la vara de Jesé, así se dice, ¿no? Del retoño de David, volvía a nacer un retoño? Nacía de la Virgen, escondido en un pesebre. Así es como Dios está haciendo retoñar en tantos cristianos signos de santidad. Y ahí está la autenticidad del hombre. El hombre no es lo que dicen las pantallas o lo que dicen las redes sociales. No te define la publicidad que tengas o el reconocimiento que tengas a los ojos de los hombres. No. No sos las fotos que pones en tus estados. No sos lo que pones en tus muros. No. No sos lo que los hombres publican o dicen y comentan de tus publicaciones. Sos lo que Dios hace de tu conversión. Sos esos retoños que el Señor vuelve a hacer florecer en tu vida. Créele a Dios. Créele a Dios. Cree en la conversión, cree en la santidad. Jesús te pidió un año para trabajar, para trabajarte. Es doloroso, sí, porque cava, poda, corrige, reprende, te dice, déjate de embromar. Estás haciendo la consagración y seguís viviendo tibiamente, mediocremente. Seguís justificando tu modo de pensar. Mírate en Dios. Para tu cuaderno, escribe los versículos que te llamen la atención, no te los pierdas, de memoria, Y segundo, prepara tu confesión, pero pide la gracia de una sincera conversión. Recuerden que la confesión, ¿sí?, es más confesar que creo que hay un amor que me salva que la confesión de mis pecados. Qué poca conciencia tengo de mi pecado. Seguro. Ir a confesar, ir al sacramento de la reconciliación es confesar que creo que hay un amor que me salva. Creo en el plan de Dios sobre mí, por eso vengo a confesarme. Creo que Él puede restaurarme y sanarme. Creo que Él puede valerse aún de mi fragilidad para manifestar su poder y su gloria. Por eso me confieso. Por eso pedí la gracia de una conversión espiritual. ¿Qué quiere decir esto?
No solo una conversión a la moral, a la ley moral, sino una conversión de mi persona a Dios. Yo quiero creer en Dios. Yo quiero que mi vida sea otra. Yo no solo quiero cambiar mis actos, quiero que Él cambie mi persona. O sea, Él en verdad haga todo lo que sabe que puede y tiene que hacer en mí. Es una conversión a Dios, no una conversión al no pecar. No basta con que yo diga no voy a pecar más. Eso es una muy estrecha medida de mi conversión. Mi conversión es amar con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y con todo mi espíritu. A Dios por sobre todo y a mi hermano. El mandamiento que Él mismo nos dejó. Pedimos la gracia de la conversión. Y esto no lo hacemos en primera etapa, lo hacemos en segunda etapa, conociéndome a mí mismo. A mí no me pesa el pecado. Me pesa no ser todo lo que Dios quiere hacer conmigo. Y me convierto a eso. No me convierto a no pecar. Me convierto a Dios. Dios quiere sacarme del pecado, obviamente. Porque eso es lo que me impide ser como Él quiere. Entonces la conversión es a dejarme hacer por Dios. Porque la conversión no es solo a no ser el pecado, sino a hacer todo lo bueno que puedo. Y recuerda la práctica de la anterior lección. Recuerdan que eso de la lección, el Santo Rosario, el examen de conciencia diario, háganse el hábito de esas prácticas de la lección 17. ¿Sabe? Y vamos a tomar la lección 18 de niños. Vamos a hacerlo cantando el himno de la Virgen, el himno de la consagración. Lo hacemos otra vez para entrar en la lección 18. Voy a decir siempre, como siempre, brevemente la de niños. Hoy tomamos la figura de Santa Inés. ¿Sí? Hacemos una estrofa del himno de la Virgen, del himno de la consagración. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vence al demonio, al mundo y a la carne. Guerra, guerra contra Lucifer. Vamos a entrar en la lección 18 de niños. Ofrecer pequeños sacrificios para parecerme más a Jesús. La historia de Inés, 13 años, muere mártir. Ella le había consagrado su alma a Jesús y su cuerpo. Ella se consideraba la esposa de Jesús, en el sentido espiritual, ¿no es cierto? Seré la esposa de aquel cuya madre es virgen. Miren qué linda definición de sí misma. Seré la esposa de aquel cuya madre es virgen. Lo amaré y seguiré siendo casta, solo para Él. ¿Puede una niña de 13 años hablar así? ¿Puede una niña de 9, de 10 hablar así? ¿Puede hablar de que su vida es para Jesús? Lo mismo que la lección 18 de adultos. ¿Le creemos que Dios puede hacer esto en un niño? ¿Sí? Somos los adultos quienes racionalizamos esto y no creemos que Dios puede inspirar estas santas palabras, que aunque no sean lindas palabras, estos santos propósitos, que un niño quiera ser santo, que no quiera ofender a Dios, que quiera ofrecer sacrificios por la conversión del mundo y para consolar a Jesús, como Jacinta y Francisco, que ya vimos en su momento. Francisco empezó a ofrecer esos sacrificios por eso. Hacía sacrificios que podía para consolar a Jesús y María. Entonces, en esta lección, recordarles a los niños el bautismo. Aquí tenemos unas plantas, estos son flores, no están, digamos, acá no están plantadas, sino están en un oasis, ¿sí? Suponiendo que estuvieran plantadas, ¿no? El bautismo es una semilla que se nos da para que florezca. Cada niño recibió una semilla, la semilla del bautismo. ¿Y ha de florecer de qué manera? En virtudes, en obras buenas. No solo los niños, ¿no? También los grandes. Pero en este caso, porque la lección es de niños. Ser eso,
que un día recibieron. ¿Por qué he de ser así? ¿Por qué? Porque yo eso es lo que soy. ¿Por qué he de ser bueno? ¿Por qué he de vivir en la verdad? ¿Por qué he de ser casto, justo, honesto? Conocerme es conocer esto. ¿Cómo hacemos para que un niño se conozca si yo no le enseño que es cristiano y que el bautismo es eso? Que el bautismo es un principio de vida de Dios. Si yo no le enseño eso, nunca se conocerá. Porque el hombre no es en referencia a sí mismo. ¿Quién de nosotros se conoce en referencia a sí mismo? ¿Quién de nosotros alcanza la talla sin Dios? ¿Quién de nosotros puede decir quién es y a dónde va sin Dios? ¿De dónde proviene y a dónde va? ¿De dónde provengo y a dónde voy? Si yo lo quito a Dios, ¿yo en qué historia estoy? El niño se conocerá en la medida en que yo le haga conocer eso que el Señor está haciendo con él. Desde que eres pequeño, desde que el bautismo te hizo hijo de Dios, tienes una semilla que tienes que cultivar, cuidar y cultivar, pero debes conocerla. Y eso es lo que Jesús te enseña en esta consagración, que es lo que viene después en las 2 etapas que vienen. Las penitencias y los sacrificios, el niño puede entender lo que es una penitencia así. El niño debe ponerse penitencias, los adultos debemos ponernos penitencias. ¿Por qué las penitencias me ayudan a conocerme? Miremos nuestra vida, ¿qué cosas te cuestan? No te pongas penitencia, en todo caso acepta la penitencia de hacer lo que no te gusta en casa. ¿Y en qué medida eso te hace conocer? Y porque devela tus miserias, devela tus apegos, devela tus mezquindades y tus estrecheces de mirada. Que un niño entienda que un sacrificio es hacer con alegría lo que se le pide. Que cumpla su deber de estado de estudiar, eso es un sacrificio, sí. Pero no, porque nosotros a veces tenemos la idea de que el sacrificio es algo extraordinario. No. ¿Qué es un sacrificio? Es un acto que se santifica, hecho por amor a Dios. Sacrificio es hacer algo santo. No lo hagas porque no tengas otra. Que el niño comprenda que estudiar, hacer el mandado, jugar, ser ordenado en su habitación, no gritar. Cuando mamá o papá le dicen algo, no contestar. Que el niño pueda ir conociendo también esto. Y que los niños no son iguales en su respuesta porque tienen sus temperamentos. Hay unos que son más activos que otros. Unos son más volados y otros son más prácticos, como los adultos, ¿no? Y el niño también debe aprender que debe poder reparar el daño que hace. Tiene que hacer pequeños actos de amor para consolar a Jesús, a quien se le daña cuando se le ofende. Tiene que aprender el valor de la justicia en este ámbito también. No basta con que ya pequé, mamá me perdonó y ya está. No, mire muchacho, algo debes reparar. Le pegaste a tu hermanito, le contestaste a papá o a mamá. No hemos de consentirle que no pasó nada. No, el niño tiene que aprender que a papá no le puede volver a contestar así, o a mamá, o al abuelo, o al hermano, o lo que fuere en lo que estemos trabajando, ¿no es cierto? No. Hiciste llorar a tu mamá. Bueno, haz algo por tu mamá. No esperes simplemente que tu mamá te diga no te pasa nada. No, porque vos sabés que pasó algo. ¿Cómo ayudarle al niño a que comprenda esto? El sacrificio, el acto de amor hacia el sacrificio, es hecho para Dios. Con devoción las 3 Ave Marías cada noche. El examen de conciencia y aquí a los niños invocar al Espíritu Santo sobre ellos. Y que ellos se pongan el propósito de una cosa que le cuesta. Tal vez lo que más le cuesta, que lo trabajen una semanita. Cada mañana, vamos a hacer un cartelito, te lo recordas. Esta semana no te vas a poner chinchudo. Sería un logro fantástico para un niño. Pero bueno, pongámoslo así. No le vas a contestar a mamá. A la mañana te lo recordás y a la noche a ver cómo me fue y a ver cuántas veces le contesté. Ninguna, fantástico. Otro día más y seguimos. ¿Por qué? El hábito del examen de conciencia particular ayuda a qué? A que la santidad no pase solo por lo ideal, sino por lo concreto. La santidad consiste en darle a Dios lo que me pide. Y Dios me pide muchas veces lo que a mí no me gusta dar.
¿Y por qué me lo pide? Porque si yo nunca lo entregaría. Y así el Señor me va moldeando. A mí me es fácil dar lo que me gusta. Dar lo que no me gusta, Dios me lo tiene que pedir. Si Él no me lo pide, yo nunca lo daría. Si Él no me humilla, yo nunca sería humilde. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros le gusta ser humilde? Que lo dejen mal parado delante de otro, por ejemplo. Entonces, un propósito. Y el canto aquí es el tercer misterio de dolor. Corona de espinas su frente ciñó, su rostro divino de sangre regó. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, expire en paz con ustedes el alma mía. Esas eran las tres últimas jaculatorias que aprendimos. Y hoy es Jesús, María, los amo. Esa es de San Alfonso María de Ligorio. Jesús, María, los amo. Aunque tenga cara de malo, los amo. Eso lo podemos decir cuando estamos enojados. Jesús, María, los amo, aunque no tenga ganas de decirlo. Que el demonio no se haga de alguna manera patrón de mis pensamientos. Jesús, María, los amo. Jesús, María, los amo. Una jaculatoria para enseñarle a los niños también, las van recogiendo en sus fichas. No sé si hay alguna pregunta para que ustedes la hagan en este momento. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, así que nadie ha preguntado nada. No sé si ha sido claro o no tanto. Pero bueno, si no hay ninguna pregunta, damos gracias y vamos a cantar la estrofa número 2 del himno de la consagración. Y ánimo, con esta lección. Créanle a Dios. La conversión es una obra suya. Dejémosela hacer. ¿Sí? Conozcámonos en su plan. ¿Sí? Él está trabajando conmigo para poderme hacer. ¿Sí? ¿Cuándo yo me terminaré de conocer? Cuando vaya al cielo. Mientras no comprendo todo lo que acontece en mi vida, pero lo quiero hacer con Él, se lo quiero dejar hacer. La segunda estrofa del himno a la Virgen, del himno de la consagración. La Virgen María protege la inocencia, con su gran clemencia vence al tentador. Para que al cielo vayamos cantando, gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando, gloria, gloria a Cristo Redentor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes.